Estoy muy contento en este viernes 13, en este día ya casi terminando el año, de estar platicando con dos escritoras, con dos mujeres que admiro mucho. A Agustina recién la conozco y a Carmen Boullosa hace muchos años que la leo ya. Y para presentar una novela, además, que me parece una novela, una fábula, una prosa poética, está cargada de prosa poética, un relato en verdad reinicial o inicial, sobre eso platicaremos ahora. La más reciente novela de Carmen Boullosa, que se llama El libro de Eva, en Editorial Alfaguara. Antes de comenzar y presentar a las invitadas con quienes tendremos el gusto de conversar hoy, me gustaría dar algunos agradecimientos importantes. El primero, a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, en segundo lugar, a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, a la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura y, por supuesto, también a la Editorial Alfaguara. Estábamos pensando platicar sobre este libro y de una forma, me parece que legítima, honesta, creo que es dar la palabra a Carmen Boullosa antes que nada y que nos platique un primer panorama, un primer plano para la gente que nos ve sobre esta novela. Antes me permito leer una breve sinopsis sobre Carmen Boullosa, no, nunca está de más, que viene aquí en el libro, justamente en la novela. Ella recibió el premio Javier Villaurrutia, el Libertaru Preis de la ciudad de Frankfurt, el Anna Segers, que le otorgó la Academia de Artes de Berlín por el conjunto de su obra, el premio Novela Café Gijón, el Casa de las Américas de Poesía Americana, su novela Texas, también publicada en este editorial, fue finalista en su versión al inglés, el premio Penn Translation Award, y obtuvo el Typographical Era. Ha recibido 5 New York Emmys, fue becaria de la Fundación Guggenheim, del Center of School Arts of Writers de la New York Public Library, el FONCA, DAD, y ha sido profesora en las universidades de Georgetown, NYU, Columbia, Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, City College, y actualmente en Maculary Honors College. Estas últimas dos en City University, New York. Sus más recientes publicaciones son el libro de poemas La aguja en el pajar, en Visor, y la novela El libro de Ana. Pues sin más, te cedo la palabra, Carmen. Mucho gusto en saludarte y buenas noches. Muy buenas noches. Estoy muy feliz de estar en la cátedra Carlos Fuentes, un escritor al que leí desde siempre y a quien tuve, una persona a la que tuve la suerte de conocer, tratar, oír hablar, ir a su casa. Bueno, mi corazón muy puesto en este espacio que lo recuerda con el nombre, y encantada de estar acompañada con un libro, con la novela El libro de Eva, eh, con esta idea que tuvo la editora del libro, Mayra, mi queridísima editora de muchos años ya, y acompañada precisamente por Agustina Basterrica, autora de Solo he leído una novela tuya, Agustina, y es totalmente formidable. Bueno, espeluznantemente formidable. Un gusto enorme estar contigo y con el único Adán de esta presentación y el único Adán del mundo, Adán Serret, que creo que quisiera estar en la presentación del libro de Eva, donde el que te dio tu nombre, Adán, eh, no queda demasiadamente bien parado. Así Pero, que, perdón, perdón, Adán. no, nada, perdona, continúa. No, de ninguna manera. Esta No, es la pero única posibilidad de Adán de hablar, y Adán tiene que decir lo que tiene que decir. es una novela tan maravillosa que no importa cómo quede parado Adán. Y además me parece que la justicia poética siempre es importante. Ya habíamos dicho que este libro quizás sea el primer libro de Adán y luego le han seguido muchos. Y me parece en este caso me hizo muy feliz leerla por la belleza de la obra, sin duda. Y también porque cómo queda parado Adán me parece algo muy interesante. Y verdad debo decir que me gusta mucho. Muchas gracias, Adán. Te agradezco muchísimo. Bueno, en realidad este libro está escrito bordando de otra manera, con otro hilo, con otra trama, en el sentido que un hilo tiene trama, la historia del Génesis, en donde hay en realidad muy pocas palabras para contar la historia de Eva, muy pocas palabras, afirmaciones contundentes,
Negaciones igualmente grandes y graves, por ejemplo, solo pienso en una que siempre me hizo pensar desde niña sin entender bien a bien el sentido que esto tiene. Adán conoció a Eva y le engendró un hijo, pero Eva no conoció a Adán. No hay una continuación, no hay una reciprocidad. Adán es el que hace y Eva es, pues sí, nada más su costilla. Esta afirmación y este mito en el que arropó mi infancia, muchos años de mi infancia, una familia increíblemente católica. Hubo periodos de mi vida en que íbamos a misa diario. Entonces, esta verdad de Dios, según había decretado el Concilio de Trento, en los años en los que Teresa de Ávila lo desdecía con sus obras, porque ahí estaba una mujer fundando una orden, haciéndose de dinero para hacer esta orden donde las mujeres no iban a llegar con una dote, escribiendo estas memorias que son tan absolutamente extraordinarias, mi vida, y teniendo un diálogo con la literatura de su tiempo y reescribiendo el papel de la mujer en la iglesia a su manera, mientras por otra parte actuaba eh, condicionándose un poco frente al mito de Eva. Eh, este mito que arropó mi infancia, que arropó mis primeros años y que además refrendaba una verdad social. Y la verdad social es que la mitad de la población que había sido estampada con el sello de que era mujer en el momento de nacer, esa mitad de la población iba a, por una parte, ser dependiente de las acciones de Adán y estaba en la tierra para servir a esa otra mitad de la población que eran los varones. Digamos que refrenda ese papel pasivo de la mujer y es un mito que refrenda una posición en la sociedad y claro, habrá quien poniéndole un tinte un poco más cargado a la tinta diga que, como lo diría Margaret Fuller, a quien adoro y a quien me encanta leer cada que puedo, como diría Margaret Fuller, pues refrendaría una situación de esclavitud del 50% de la población que estaba ahí sin ninguna ganancia económica trabajando para ese otro 50% de la población. No lo pensaba yo así de niña, pero sí era un mito que estaba muy presente y que condicionaba de alguna manera los modos y las costumbres de la vida. De adolescente, por supuesto que dejé de escuchar completamente el mandato de Eva. Viví mi juventud, fines de los 60 y los años 70, no solo era la minifalda, sino había llegado la píldora anticonceptiva, estaba el rock and roll, el Let's Spend Our Nights Together, la ola feminista tan fresca que sacudía al mundo, Janis Joplin cantando sus canciones y claro, evidentemente pues Eva me quedaba bastante lejos mientras yo hojeaba la revista Ms. Feminista y la revista Fem Feminista de México y me adentraba en todo otro reconocimiento de mi propia identidad como mujer, un gozo y un descubrimiento de mi identidad como persona y que además tenía yo la suerte de ser mujer, cosa que me parecía bastante fantástica. Los hombres no podían usar minifalda y la minifalda era lo más cercano a la expresión de una nueva libertad y de un nuevo orden de la vida privada. Éramos las abanderadas, dábamos el pie adelante en un nuevo orden de la vida privada. Entonces, de adulto, la verdad es que yo no pensaba en Eva jamás. Algunas veces me topaba con ella en poemas o escuchaba a colegas mujeres escribir de ella, hablar de ella. Leí por supuesto a Gioconda Belli, escuché una conferencia fantástica de Diamela Altit en que hablaba de la mujer como la costilla de Adán y yo en realidad me intrigaba y decía, pero ¿cómo les puede interesar Eva? No me interesaba en lo más mínimo. Hasta que un día tuve la curiosidad intelectual y una vez más osarada por nuestras diosas prehispánicas que con sus imágenes bastante imponentes al mismo tiempo que nos muestran que ellas dan la vida, dan la muerte,
que tienen este poder generador de la vida, pero que también son las de las faldas de serpientes, las devoradoras. Y la Coyolxauhqui, está, la Tlahuicle, están ahí dando a luz y devorándonos. Eran la entrada a la vida y la entrada a la muerte también. Y pensaba yo, bueno, pero qué extraño será que es nuestro mito mediterráneo, donde Eva está más bien alejada de algo que ha estado presente en todas las culturas, que es la admiración y el miedo de la mujer como generadora de vida, la que tiene la maternidad. Qué cosa más extraña. Y por esta extrañeza o esta inquietud, llamémosle intelectual, empecé a buscar dónde estaban los mitos anteriores del Mediterráneo y vi con las traducciones de Ginsberg de versiones anteriores de la creación de la humanidad o del hombre y la mujer o de la mujer y el hombre en los mitos judíos, y después topé con el libro de Robert Graves y de Patay, en que exploran los mitos judíos, el origen de los mitos judíos, y se abrió para mí una puerta fascinante. Una cosa es tener curiosidad, estar leyendo cosas que son extremadamente interesantes y divertidas, mitos, leyendas, todos con una tonalidad tan absolutamente diferente a aquella Eva que yo había conocido desde mi infancia. Y una cosa muy diferente fue el día que ella, Eva, me empezó a perseguir dándome su voz para que yo contase su versión de la historia. Y ahí sí es cierto que leer es una aventura maravillosa. La verdad es que escribir es una aventura maravillosísima a veces, y en este caso fue una aventura increíblemente apasionante. Y ella me llevó, digamos, me perseguía por atrás, y fue una novela que casi diría yo se fue escribiendo a sí misma. Ella contó su propia historia, las hijas respondonas, porque de qué otra manera pueden ser las hijas de Eva, sino bastante respondonas, las hijas de esa Eva que me hablaba y que contaba otra versión de los hechos, empezaron a intervenían, hablaban. También, claro, Adán de pronto regurgitaba y decía algo, y yo iba escribiendo aquello todo que iba, todas estas voces, y después vino el proceso de atender a lo que era la forma que naturalmente pedía el libro y darles una cierta cordura, irlas hilando. Y la verdad, ojalá los lectores tengan siquiera un ápice del placer que tuve yo mientras tuve la suerte de ser la medium, la interventora entre la voz y la persona de Eva y esta que estoy yo aquí, que en realidad era ese relato lleno de silencios que es el Génesis, ese espacio donde no se nomina lo que se impone, no se dice lo que va a ser la ley del comportamiento. Yo necesitaba nominarlo y decirlo a la luz de la palabra, pues ya con otra formulación, con la formulación de la que había sido callada. ¿Por qué había sido callada? Porque la mujer es la que cuenta historias. Ella tiene esa narración, llamemos esta pulsión narrativa tan fuerte a lo Sherezada, por decirle así, y ella había quedado, entonces queda la versión del Génesis, pues maniatada, silenciada y solo dando la orden allá abajo en los intersticios del silencio que esconde esa palabra. Y esta novela, en algún sentido ruidosa, saca o quiere sacar a la luz la voz de Eva, que por cierto no grita, más bien musita y habla palabras que lleva mucho tiempo guardada. Muchas gracias, Carmen. Bueno, justo ahora vamos a dar la palabra a Agustina Basterrica. Justamente Carmen decía que había leído una novela tuya. ¿Has escrito 3 novelas, me parece, Agustina? No, 2 novelas y un Dos, libro. a Matar a la niña antes del encuentro feroz y Cadáver exquisito, Cadáver ¿no? exquisito. Exacto. Sí. Pues bueno, Agustina, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Para mí es un enorme honor estar acá, así que muchísimas gracias por la invitación, y el recorrido por tu novela, la lectura fue de puro gozo, como te lo comentaba ayer, Carmen, así que muy feliz de estar acá.
Y quería, por estas sincronías de la vida, estoy leyendo este libro que comenté antes, La Condesa Sangrienta, y me encontré con un párrafo que creo que es ideal para hablar de un punto esencial de la novela, que es el tema del placer, y quiero leérselos. El nombre de caos, ese abismo lleno de tinieblas y de luces abortadas, de retumbos de truenos y de esbozos del primer sonido. Ahí es donde gira Satanás, el primer descendiente de la gran Virgen Lilith. Las tinieblas eran antes que la luz y el infierno antes que el cielo. Y para que el hombre comprenda, también le es menester asomarse a este abismo y mirar. De ahí los cultos femeninos de todos los tiempos. De ahí las sectas masculinas que los combaten y quieren ignorar este segundo principio negativo y peligroso. De ahí el erotismo furioso. Todo brujo, toda bruja son eróticos. Toda fuerza se capta del eros primordial. Y lo que me parece que está totalmente, digamos, en contraposición de este eros primordial es el Edén que vos creaste, que me parece muy original, muy maravilloso, una idea muy atractiva, ¿no? Este Edén artificial donde no hay olores ni matices, es como una pintura totalmente estática, es como estar en ninguna parte, en definitiva. Un lugar que sin duda resulta asfixiante, como lo es para mí el mito de Génesis. Yo fui a un colegio de monjas alemanas, así que sé lo que estoy hablando. O sea, un paraíso en el que hay que obedecer, donde no hay voluntad, donde no se puede ser irreverente, donde una de las creaciones, que es Eva, no está completa, ¿no? Entonces, el Edén es el no lugar porque es la representación del disciplinamiento, que es lo que es para mí la religión. No hablo de la espiritualidad, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Yo me considero una persona espiritual, pero no así, considero que las religiones tienen este lugar de disciplinamiento, no cuestionamiento. Y bueno, quería preguntarte cómo se te había ocurrido la idea de este Edén. La idea del Edén, pensando en un espacio no espacio, donde no hubiese conciencia humana o conciencia de ser sintiente, porque lo cierto es que cuando ellos están allá no han sentido. Quiero decir, atendiendo a lo que dice el Génesis, allá no han sentido, no han olido, no han percibido, no se han visto el uno al otro, no saben que somos el único animal desnudo, porque como bien lo dice María Zambrano, todo animal está vestido, en todo animal hay una especie de piel o tienen, pero el ser humano pues es el animal desnudo. Y esto no lo han visto, no lo han percibido y no tienen conciencia. ¿En qué lugar no hay conciencia? O sea, últimamente estoy obsesionada por una novela que estoy leyendo. Estoy obsesionada con los ojos de mosca. Y pienso que en estos ojos que ven en tantos puntos, que afocan, por decirlo de esta manera, en tantos puntos, y pienso, claro, porque me gustan mucho los insectos, pienso en toda la percepción que tienen, que ellos tienen que tener, no la han tenido aún Adán y Eva cuando están en el paraíso. O sea, no han percibido ni lo que percibe un insecto. ¿Cómo puede ser ese lugar donde no hay olfato, donde no hay tacto, donde no hay placer, donde no hay conversación, donde nadie ha comido nunca algo que cuando te lleves a la boca te dé un enorme placer y haga despertar en ti el deseo de la palabra, que es muy diferente nombrar que hablar? Vemos ahí en aquella otra versión que Adán nombra, ¿por qué? Porque eso le va a dar como la propiedad, mío, 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 eso es lo que va diciendo, le pone un nombre a cada cosa, pero hablar, la gramática, no es nombrar, es algo muchísimo más fabuloso, es poner la acción, el sentido, la humedad que percibes en el ambiente,
todo esto, ponerlo en la palabra. Entonces, imaginé cómo tenía que ser ese paraíso, ese Edén, donde no había conciencia. Creo que no es como el Edén de estar en el vientre de la madre, porque en el vientre de la madre hay temperatura y ellos no tienen ni frío ni calor. Andan encueraditos, el único animal desnudo que es el ser humano, que sí siente frío y siente calor. Ellos no sienten ni frío ni calor. ¿Eso qué quiere decir? Que es un lugar donde no hay temperatura, o bien no hay conciencia, o bien no es un lugar. Porque en el lugar, cualquier lugar tiene olor, conciencia, espacio, sequedad, algo, y no lo hay. O bien ellos todavía no son hombre y mujer, o no son humanos, no son persona, o tampoco son mosca, ¿verdad? Ni escarabajo. No sé qué son. Entonces, en lugar de dejarlos a ellos sin ser lo que están a punto de realmente ser del todo, porque todos somos de la tierra, eso también es evidente. Tanto el insecto, tanto el insecto paja, cualquier insecto y como cualquier ser vivo, pues es de lo que tenemos alrededor. Por eso nos llaman tanto la atención los pulpos, porque parecen venir de otro planeta. Pero no vienen de otro planeta y se relacionan y entre ellos pertenecen a este entorno. Entonces, ¿dónde podían estar? Pues por eso es que salió el Edén. Ahora sí que no es culpa mía. Es una lógica, un asunto de sentido común. Bueno, hermoso sentido común tenés, porque me encantó la idea. Y hablaste de la palabra y lo próximo que te quería comentar es que para mí otro acierto de la novela es este trueno incapaz de hablar, ¿no? Este Dios truncado, sin lenguaje, en contraposición con la voz de Eva, que es este personaje que cobra vida cuando nos cuenta su historia y que la cuenta en primera y la escribe con todo el simbolismo y el peso de la palabra escrita. Y además ella escribe, acá estoy leyendo la novela, somos sobre todo las palabras, ¿no? Son todo lo que el trueno no es. Y me fascina que más adelante Eva escriba, las palabras no solo nombran, hacen. Entonces, cuán importante es el lenguaje en la construcción de la realidad. Y ya que estamos frente a una novela claramente, bueno, para mí feminista, me gustaría dar un ejemplo de cómo el lenguaje es cómplice también de la creación de las matrices, ¿no? Acá en Argentina, hace 20 años atrás, no se no se decía la palabra feminicidio, se hablaba de crímenes pasionales. Y al decir crímenes pasionales, se le estaba sacando responsabilidad a ese asesino, porque de alguna manera la había matado porque la amaba o porque tenía pasión, con la cual las penas eran menores. Hoy que hablamos de feminicidio, ¿sí? La pena es mayor porque se entiende que no hay amor y no hay pasión ahí, hay violencia. Entonces, ¿cómo el lenguaje es tan importante para construir nuestra realidad? Por eso te decía que me pareció un acierto lo del trueno, que no puede hablar. Quería preguntarte sobre eso. Ahí sí, en realidad sí transgredo la versión total de aquel Edén, porque en teoría el hacedor es el verbo, es la palabra. Pero yo creo, estoy convencida, no tengo la menor duda, de que la palabra es lo que nos hace ser humanos, no lo que nos hace ser dioses, sino lo que nos hace ser eso que somos, que a lo mejor somos una combinación de dioses y demonios, eso sí es bastante posible. Aunque creo que no hay ningún dios que no tenga un pedacito colita de demonio, pero ese es otro punto. Entonces, el trueno, en ese orden que daba yo a ese Edén, el que daba órdenes, pues en realidad lo que hacía era tronar como el padre ante el hijo que le truena y le dice, no, o el gato que destroza un sillón, no, o el palmado, es un trueno, es una orden, eso no es una palabra. Una palabra es esta conexión y este ordenamiento del mundo y esta hechura de nuestras costumbres, y una palabra bien escrita además, pues es lo que nos enseña, lo que nos ha enseñado generación tras generación, la educación de los afectos, la educación de
de las sensibilidades, la educación de cómo te vas a enamorar de alguien, la educación de cómo vas a desear, pues entra por la palabra. Sí, por el cuerpo, pero no hay, o sea, no hay separación entre la palabra y eso que somos. Pero para que yo pudiese decir eso, le tenía yo que arrebatar el verbo al verbo y darle el verbo al que es el ser verbal por excelencia. El ser verbal es somos, nosotros, somos los hablantes, es lo que somos. Entonces, el trueno pues tenía que ser el tronante, que es el que da órdenes y está bien enojado. Y está bien enojado además por una bondad tan absoluta que es llevarse una manzana a la boca y sentir ese placer enorme de la manzana. Además, está enojado ante una realidad humana, porque la manzana es la fruta, es una de las pocas frutas que requieren generación tras generación, árboles tras árboles, el ojo humano para poder dar una manzana comestible, porque si no eso es una cosa horrible que no se puede comer. Entonces así están los catadores de manzana que van probando manzana tras manzana de los manzanos para saber cuál manzana, gente que trabaja catando ese fruto, que es un fruto de una creación del ser que tiene lengua. Entonces, que tiene lengua, quiero decir, palabras, lenguajes. Entonces, qué acertadamente que has visto, Agustina, que en efecto la, la palabra había que quitársela al trueno. Y ahora que nombraste la manzana, me parece muy hermoso. Después te quiero comentar algo de la poesía, ¿no? Pero me parece muy hermoso que el libro diga, con ella despertó la música de las estrellas y la melodía del universo, ¿no? Cuando Eva come la manzana y le genera placer, pero además le genera conocimiento, que es lo más importante. ¿Y por qué? Pienso, el creador está en contra de que se coma la manzana. Yo lo llevo, bueno, al hecho de que una población instruida es una población que no se puede manejar claramente, ¿no? Pero Pero nada. entonces eso no es un dios, Agustina, entonces eso es un tirano. Bueno, Bueno, perdón, bueno, te interrumpí, bueno. pero, No, sí, sí, pero sí. lo has, Es que incitas, sí, estás dando ya este pensamiento, porque si es en realidad un gobernante, eso no es un dios, ¿verdad? claro. Bueno, entonces, ¿por qué en el Génesis hay tanto enojo por la manzana? ¿No? Hay que preguntarse por eso, ¿verdad? Eh, y después otra cuestión que me parece un gran acierto, es un detalle, cuando Eva le suelta la mano a Adán, ¿no? Cuando se dan cuenta de que están desnudos. Y ese simple acto me parece, bueno, revolucionario porque es evidente que a partir de ese gesto Eva no lo necesita y no necesita la otra mitad para ser completa, ¿sí? Y además, o sea, que puede caminar sola, sin la mano de Adán. Y me resultó muy gracioso porque hay partes graciosas en la novela también, Espero ironía. que sí, espero que Sí, sí. cuando se habla de la mentira, ¿no? Porque Adán empieza a contar la historia del Génesis que conocemos, que según los libros de Eva es una mentira, y que dice, yo era nada más un pedazo de un señor enfadado. Pero es que eso es el Génesis, ¿no? Claro, Es un muchos pedazo de señores enfadados. un señor bastante enfadado porque le han quitado ese espacio donde vivía que era neutro, neutro. Bueno, una cosa de neutralidad donde no había espacio para el placer, donde no había cómo comer algo muy rico, donde no había como el adorno del propio cuerpo, el vestir del propio cuerpo y que no había el trabajo además. O sea, todas estas y que no había esa lengua propia, sino que era la lengua solamente del comandante, por decirle así, el trueno o el comandante, el que quiere que los demás estén sujetos y que no coman aquello que les va a despertar la conciencia y el conocimiento. En varias traducciones del Génesis no se habla de manzana, sino de higo.
La verdad es que el higo es delicioso y tiene una cosa tan increíblemente erótica. Hables un higo y ahí estás, pero verdaderamente en la cama, quién sabe con qué Eva, porque es algo, o con qué Adán, es una cosa, te perdona, Adán. Yo No estoy. también estoy de escuela de monjas, así que no te voy a andar diciendo demasiadas cosas. Pero creo que me cuido bastante lo que digo. Pero esto que abres y que sí tiene, pero tiene una cosa diferente el higo y estuve tentada de poner higo. Tenía que tenerlo crocante. Claro. Eso crocante. ¿Por qué? Porque lo crocante, y esto lo han estudiado neurólogos que no yo, lo crocante está ligado al placer en el cerebro, al área donde se siente placer y donde se genera la palabra. Peculiarmente, si hiciésemos un mapa del cerebro, tendríamos el crocante. Por eso, tanta comida chatarra tiene lo crocante, porque te da siquiera la ilusión de que estás comiendo. Porque en realidad comer es un acto de inteligencia y de interpretación del mundo, o bien, y esto Agustina lo sabe mucho mejor que yo, o bien de expresión de una cultura represiva que cree que lo gobierna todo y que no solamente no les basta con ese 50% de la población que nacieron mujeres, sino que van más allá. Entonces, pero comer es una interpretación y es un diálogo con lo que vas a irte a llevar a la boca. Y como el cerebro es, pues sí, una hechura nuestra también, una hechura humana, cómo están ligados. Entonces, por eso yo me fui por la manzana. Además, porque, como ya dije, la manzana es una cosa cultivada por lo humano, era como, lo humano vuelve humano a lo humano. Claro. ¿No? Como tenemos en el mito o la leyenda o la verdad de Kaspar Hauser, el niño que no aprende la lengua porque no está acompañado de nadie, porque ha crecido encerrado. Y cómo no ha sabido ni siquiera caminar, porque no ha podido hacer las cosas que nosotros consideramos básicas, porque no ha podido crecer con los otros. Lo que nos hace humanos es los otros, que es la conciencia, la convivencia, es lo que nos hace esto que somos. También me parece muy maravilloso, igual no sé si, no quiero spoilear, pero bueno, cuando dice que Eva ganó la fertilidad con su propio pulso, ¿no? Toda la parte en la que intentan reproducirse, y lo que pasa, también me pareció maravilloso eso, que por propia voluntad ella lograra descubrir cómo quedarse embarazada, pero previo a eso hay unos intentos que me parecieron muy, muy locos, ¿no? No sé si querés comentar, no sé si spoilear o no, o preferís que hablemos en abstracto, pero quiero saber cómo surgió esa idea. La verdad es que la maternidad humana o la paternidad humana tiene que ser una voluntad para que funcione. Tiene que haber un deseo, una búsqueda y una voluntad. No es un, no es un, no es una hechura de fábrica, no es una cosa industrial, Claro. no es una cosa de condena física, como también lo dice el Génesis, y como, pues sí, lo fue muchos siglos, porque no había, aunque siempre hubo métodos de interrupción del embarazo y control, pero todo aquello era muy fallido y no funcionaba. Y hay siempre una voluntad de, porque los humanos somos esa hechura con los otros. No puede ser que un niño crezca o una niña crezca, nazca y crezca sin eso que es proporcionar la humanidad o pasar la humanidad. Bueno, sí puede ser, pasa, pero cada uno de nosotros somos diferentes y una cosa tan inexplicablemente otra vez reproducción humana, pero no reproducción de que te salió de entre las piernas, sino reproducción de todo lo que es pasar la cultura, la memoria, lo ser humano, entender que eso que somos, qué cosa es el humano. Entonces, ¿cómo puede ser que Adán, conoció a Eva y tiene un hijo? O sea, perdónenme tantito, eso que nace no es un hijo, posiblemente va a ser un sicario, va a ser un guerrero, o va a ser un golpeador, o va a ser un asesino, pero no
un humano. Eso que tenemos que hacer, pues. Entonces busqué cómo lo iban a hacer, que fuese lo imaginario, porque lo que más transmitimos a los demás es el imaginario. Imaginar es nuestro mayor capital. No podríamos imaginar si no tuviésemos las palabras, es verdad. No podríamos imaginar si no conociésemos los códigos. No podríamos imaginar si no nos relacionásemos con la tierra y con la materia. No podríamos imaginar. Eso que imaginamos y que hace que cuando salgamos a la calle y creemos que todo eso ya estaba ahí. No, todo eso lo hicimos de la imaginación. La acera, la calle, los coches, la luz, los zapatos, todo. Vivimos en un universo creado por nuestra imaginación, para bien y para mal. No estoy diciendo que todo sea para bien. De modo y manera que, puesto que yo estaba haciendo una fábula completamente humana, yo quería que tuviesen hijos a la manera humana sin que fuese los procesos eugénicos. No, 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 no. ¿Cómo se tiene un hijo? Se le tiene imaginándolo y deseándolo. Y realmente en toda una aventura que no es simplemente una casualidad. Sí, ya sé, no es que me falte sentido común, ya sé, lo sé perfectamente. Sé también que aquello que escuché decir a mi maestra de moral, que solo estuvo con nosotros muy corto, y yo creo que la contrataron las monjas porque ellas siguen mucho más liberales que esta historia, pero creo que la contrataron porque necesitaba dinero, me imagino, creo, no lo sé. Valladares Quintero se apellidaba, que decía que si entrabas a una alberca donde había hombres podías salir embarazada. No, 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 ya sé que no es así. Pero tú lo debes haber escuchado también, Agustina. No podías hacerlo. Sí, claro. Y si le dabas a tu novio, a un muchacho, la mano, después venía el codo, después todo lo demás y estabas inevitablemente embarazada, porque eso decía ella, no podías darle la mano porque después seguía todo lo demás y todo lo demás te quedaba, no sé, no quedaba muy claramente dónde estaba todo lo demás. O sea, ya lo entiendo. Pero yo lo que quería era darle una cordura a la maternidad y al hombre. Y para dar una cordura, pues no hay mejor camino que la insensatez. Y por eso inventan esas maneras tan absolutamente peculiares de intentar tener un hijo, porque saben que no lo pueden tener, el hijo que van a tener ellos, si es de su propia especie, no lo pueden tener como las cebras están teniendo los hijos, no pueden, tienen que caminar por otros caminos. Y por esos caminos me fui y me divertí muchísimo, muchísimo. Realmente me divertí muchísimo porque esto realmente tenía que ser imaginario. Claro. Bueno, ahora que nombraste los animales, yo por lo menos leí una crítica, ¿no? a la muerte de los animales, no solo en el Edén, cuando el trueno los mata y el aire se vuelve irrespirable, sino con lo que hace Abel a los animales que los somete y después los come. Entonces quería preguntarte sobre eso. Si es que realmente lo pensaste como una crítica o como parte del proceso de esta construcción de vida. Es lógica. Es tan lógico como advertirle al trueno que él se llama trueno. Y es tan lógico como decir que los humanos, nosotros hicimos la lengua porque nosotros somos los seres que hablamos. Y somos los seres gramaticales. Y somos los seres verbales. Es igualmente lógico. ¿Cómo puede ser en esa fábula que me contaron de niña que el humo que le gustase al ser más bueno y más excelente fuese el humo de la muerte? No el humo de Caín, que en el relato bíblico es el que trabaja la tierra. Trabaja la tierra y después va a ser el fundador de ciudades. Entre trabajar la tierra y fundar ciudades, pues qué aventurón más formidable. Mientras que Abel es el que mata animales y eso da él de ofrenda. Y ese humo es el humo de la muerte, el humo negro, el humo de la grasa. Además, aclara, lo que hace que sea su ofrenda mejor es que ha puesto ahí la grasa. Es tremendo. Ya sé que culturalmente se suele pensar en un asado y se suele pensar que es que qué rico huele el humo del asado, pero ese es un placer aprendido que, bueno, en el caso de Caín y Abel, yo lo que imaginé es que estos dos hermanos que tenían por
por labor diaria, uno, cultivar las plantas, llevar esto a la mesa, y el otro, por labor diaria, matar animales, quiero decir, cautivar animales, tenerlos en el corral, tener que hacer esto para mantener, para dar de comer, según él, eso es lo que había que hacer, correspondía a ese mandato del padre, que estaba lleno de rencor, y que cuando se había relacionado con animales, él también los quería dominar, y que lo que quería era el dominio, y él también quiere el dominio y la esclavitud de los que viven con él. Y el dominio y la esclavitud, me imaginé que él tenía que ser el hermano, pues que anda buleando, como dicen ahora. No el chingaquedito, perdón, esta es una palabra un poco elegante para la... Ay, que no entiendo qué es chingaquedito. Chingaquedito. Chingaquedito No es sé alguien qué. que está todo el tiempo molestando a otro por abajo de la mesa. Ok, ok. Chingaquedito, chingaquedito. No Poco a poco. poco a poco, no. Claro que también era chingaquedito, pero sobre todo era chingamucho. Estaba todo el tiempo bulleando al hermano porque él traía ese mandato del padre. El error grandísimo de Eva en la novela es que ella le cede un hijo a Adán creyendo que así lo va a reconciliar y que así lo va a incorporar a la cultura y a la vida que vale la pena vivir. Le da al hijo y el hijo crece en el odio y el resentimiento. ¿De qué tiene odio y resentimiento Adán? Bueno, primero, de que no tiene clítoris, eso le parece una cosa tremenda, y bueno, estoy completamente de acuerdo con él, es muy difícil la vida sin clítoris, eso lo sabe cualquier Adán. Y lo segundo es que no puede tener él de su propio cuerpo un hijo, y con eso sí realmente Adán no puede. La envidia, primero del clítoris, porque eso de que hablaban de la envidia del pene, no, era la envidia del poder y del abuso y del maltrato del otro. Esa es la envidia del poder, la envidia del pene, pero la envidia que siente Adán, con la que realmente no puede vivir, es la envidia de la maternidad. Y esto lo injerta y lo lleva lo vive mal, y Eva no... Lo más difícil de la vida es vivir. Lo más difícil de la vida es vivir bien y en cordura con los que tiene uno cerca. La vida es un arte mayor. Y a Eva le falla. Le falla porque le da a un hijo para que lo someta o lo incorpore a su mentira, a su relato del odio, a su espíritu de resentimiento, y es evidentemente el que quiere tener esclavos a los animales y a todos los demás, y el que mata a los animales y el que trae la violencia a la casa, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar. Ya sé que en el relato bíblico se dice que aquel que ofrece plantitas es el que asesina al hermano, pero yo tenía que entender cómo podía ser posible esto, y lo que entendí es que fue porque lo andaba bulleando, porque él era el relato del odio y el resentimiento entre hermanos, Claro. hasta que pasa lo que pasa. Pero además ese día que llega, ahora soy yo la que está espoleando, que llega Caín, que ha hecho una rueda, y es para jugar, no es para hacerla útil, y va cargando su circulito, su ruedita, las niñas, y todos están encantados con la ruedita, y ese mismo día, todo, ahí se ve que en realidad el relato del resentimiento, que es la maternidad, que es el relato de un imaginario libre, que es el relato, van diferente, en diferente camino. Y sí, para mí el darle la justificación a Abel es justificar la cultura carnívora y con todo lo que viene con ella. Y en Abel, digo, en Caín, pues es otro tipo de cultura, es la cultura de otro tipo de alimentación y de otro tipo de relación humana, otra relación con sus hermanas, y la relación de fundar una ciudad, y la relación de todo otro, de lo que no queda como hubiera quedado si Caín no hubiese cedido al poder de la violencia, que es muy atractiva. La violencia es atractiva también. Sí, ahora que nombraste el tema del clítoris, yo quería leer una frase de la novela que dice:
¿no? Hablando del miedo que nos tienen, dice, sí, miedo de nosotras, su miedo porque dábamos la vida, porque nosotras nos hacíamos cargo de los guisos y de los cadáveres, su miedo de nuestros labios rojos y de nuestra belleza, su miedo ante el atractivo que sentían por nosotras y nuestro inmenso, inmenso placer. ¿No? Me gustó cómo revertiste el otro gran mito, ¿no? Freudiano de la envidia del pene, con esta cuestión del clítoris. Yo igual sigo hablando, pero no sé si Adán vos querés decir algo, porque no te No, queremos. no, dale, está muy bien, está muy Legal. bien. Está muy bien. Tenemos todavía 10 minutos antes de las preguntas. Sigan, por favor. Bueno, entonces, no, lo que te quería también comentar y resaltar es el tema de que es un texto lleno de poesía, ¿no? Muy placentero de leer, y quería leer algunas frases que me parecieron muy bellas, pero no es una poesía vacía, es una poesía llena de sentidos. Por ejemplo, el Edén era como noche iluminada, un rayo que no quemaba sino que era dulce, el griterío silencioso de los árboles, se comieron incluso al viento. Un día se rió la luna, y otras frases bellísimas, ¿no? Y también creo que es un libro que está inundado de agua, hay ríos, mares, cascadas, lluvias, también hay sed, es un río lleno de sonidos, de sabores, y es, por ejemplo, maravilloso cómo describís, o Eva describe, el gusto, el sabor de una rana. Lo voy a leer. Sabor del agua, la arena, la tierra, la planta, el árbol, el pez y el ruido de cada paso, de cada ser que se acerca al estanque o al riachuelo que se aloja. Entonces me pareció como un libro muy vital también, ¿no? Y justamente el significado del nombre Eva es la fuente de vida. Quería preguntarte si lo habías hecho de manera consciente o habías fluido, ¿no? En la escritura te había surgido. Es una pregunta muy linda, muy maravillosa, muy difícil de contestar. Si en realidad un escritor escribe algo que otro llama poético de una manera voluntaria o de cuál. Yo sí sé, porque empecé siendo poeta en el año del caldo, cuando empecé a escribir, y sigo siendo poeta, creo. Entendí un primer mandato, y el mandato era: fondo y forma son lo mismo. Y esto lo entendí y lo llevo puesto, lo comprendí. ¿Por qué? Porque si un poeta dice agua, no solamente es que quiera decir agua, sino que además suena a agua, sabe a agua la palabra, tiene un tacto de agua, o sea, el verso, el poema, siempre tiene que tener, no es que tenga que tener, es que es, o si no, no es. O si no es, pues una toma de pelo, no sé qué es. Pero siempre fondo y forma son lo mismo. Y no solamente fondo y forma son lo mismo, sino que, perdón, ya me voy a poner así un poco profesoril, me pongo mis lentes de profesora. No solo fondo y forma son lo mismo, sino que además el poema siempre escucha lo que está pasando afuera. O sea, siempre me llama tanto la atención como si uno lee a Pedro Salinas, si uno lee a San Juan de la Cruz, si uno lee a Alejandra Pizarnik, si uno lee, al poeta que uno lea, le va a escuchar su entorno. O sea, me llama tanto la atención en Rubén Darío cómo lo escucha uno en su León, los versos que escribió de niño y de jovencito en León, y luego cuando se sube al barco, cruza, viaja, cambia a la velocidad, cambia el sentido del verso, el sonido del verso. Y como, digamos, casi diría yo que entra el ferrocarril a otra velocidad en los versos de Darío, en los de Amado Nervo, en los de toda la poesía, entra el ruido de la calle, entra el ruido de lo que está afuera. Porque sí, porque uno dice, y es digamos, un habla íntima, esa palabra siempre me da un poco de risa, no sé por qué, pero me suena así como que le están haciendo unas cosquillas. Es algo muy íntimo, pero al mismo tiempo que es algo muy íntimo, la palabra siempre es una cosa muy colectiva, y en nada se nota más que en la poesía. En nada se nota más que en la poesía, como se escucha lo que está afuera adentro.
Y creo que en las novelas pasa también. O sea, creo que cuando Agustina se sentó a escribir Cadáver Exquisito, no dijo, voy a dar a todos una lección de lo que creo que se tiene que hacer, sino que ella entendió, comprendió, absorbió, habló la voz de todos, la voz de los demás. Y era al mismo tiempo, pues evidentemente algo muy, se escribe a solas, encerrado en un cuarto, es una santa locura, estamos locos los escritores, la vida es muy padre y está ocurriendo allá afuera y está uno trabajando solo, yo todavía escribo con pluma, Wow. y allá afuera y todo está ocurriendo y el escritor parece que es que está, pero no, esa palabra que escribe el escritor, esa tinta, ese papel, eso, digamos que es el cordón umbilical del mundo. Está, pero no, el cordón umbilical es una pésima imagen, cero para ese poeta, tache, porque el cordón umbilical habla de que uno alimenta al otro, y esto en realidad va y viene. Ahora el poeta va menos de lo que viene. ¿Por qué va menos de lo que viene? Porque antes se inventaba el código de la vida privada exclusivamente en la poesía, los chavos aprendían cómo iban a besar y a quién iban a desear y el contacto, todo en el poema. Luego, pues claro, ya en otras cosas, y ahora en el cine, y ahora en la pantalla, y entonces se aprende en algo que es colectivo, que es de todos nosotros. Y el poema ahora juega un papel, digámosle, más libre, pero no por eso de menor testigo o de menor tacto de lo que está pasando afuera. Tacto. Tal cual. Tacto. Me parece Entonces, que ya no hay mucho tiempo, pero yo antes de que Adán nos corte, quiero solo leer una frase porque no quería perderme de leer esta frase que es muy tremenda, cuando dice, hasta que ser varón quiso decir eso, el que lastima. Y como feminista la tenía que leer y te agradezco que lo hayas puesto porque a veces con algunos varones sigue siendo así, no, lamentablemente. espera. Yo creo que está intrínseco con la construcción de la masculinidad como se conoce, aunque me quiera Bien. desmentir Adán aquí presente, el asunto de la violencia. Y creo que lo saben muy bien escritores, incluso varones, y que incluso escritores que uno piensa que son insensibles tal vez a esta alzada feminista, pienso en alguien como Vargas Llosa, o alguien que uno pensaría está puesto en otro extremo, desde los cachorros hasta el paraíso en la otra esquina. Hay una reflexión acerca de la masculinidad ligado al ejercicio de la violencia. Es tremendo. O sea, la reconstrucción de nuestra vida privada tiene que incluir esta reconstrucción de la idea de la masculinidad. Es tremendamente difícil ser hombre. Ahora estoy leyendo la extraordinaria novela de Mauro Javier Cárdenas, que es un escritor de primera línea y es toda una novela sobre la masculinidad y la verdad es que arde ser hombre, quiero decir varón. Es algo tan tremendo. Entonces, sí, gracias por leer esa frase. Gracias también por decir que la novela tiene pasajes pues muy, que dan un montón de risa, espero, o deseo. Y gracias por también dar a entender que en la novela hay, pues también está presente la violencia, lo que comentábamos de Abel y Caín, y tiene pasajes pues muy dolorosos. Sí es cierto que me la pasé bomba escribiéndola, pero es cierto también que los escritores tenemos una cosita un poquito perversa, porque escribimos cosas tremendísimas y hay en ello un oscuro placer, el placer de poderlo decir. Sí, tal cual. Entonces, eso. Pues, si les parece, vamos a leer algunos comentarios. Yo quisiera decir sobre esto que dijeron, me encantó sobre que el varón siempre lastima. Recuerdo incluso a un escritor, a Julio Cortázar, que sin él ser deliberadamente macho, decía que hay lectores machos y hembras, ¿no? Porque el lector macho es el activo y el lector hembra es el pasivo, ¿no? Desde ahí, yo creo que no lo hizo él de manera quizás racionalmente peyorativa, pero para pasar un comentario que hay aquí, creo que justamente no se podía identificar con Eva,
y este libro es maravilloso en el sentido porque es un libro activo, ¿no? Es el libro de Eva, cuando toma la voz, toma la palabra. Había muchos poetas, muchos escritores que habían escrito varones sobre Eva como un personaje, pero no ella misma contando, que creo que la actitud de tomar la palabra es un acto brutalmente feminista que me encanta. Y voy a leer, bueno, hay saludos desde muchos lugares, desde Brasil, desde Chetumal, hay muchas personas en Colombia. Voy a comenzar leyendo un comentario de una mujer que se llama Citlalcueitl Ahuactzin, y dice: me parece que reivindicar el valor de la mujer en los relatos bíblicos, desde la literatura, desde la perspectiva femenina, es un gran paso para escribir una historia diferente a la que nos han contado. Una Eva con la cual poder identificarse, porque Eva ahora tiene voz, pensamiento, conciencia, lenguaje, es mujer, y eso es muy afortunado para quienes somos mujeres. Es un comentario que hay aquí. Y yo reiteraría solamente que las novelas sí las escribimos todos. O sea que el escritor en realidad está en ese, es como una especie de termómetro de lo que pasa afuera. No es una Claro. cosa de oportunismo. Cuando yo empecé a escribir esta novela, que calculo que fue hace 5 años, 6 años, pues no había esto que hay ahora de las mujeres, pero ya estaba ahí. Quiero decir, uno no es coincidencia, es que somos la voz de todos nosotros. Aunque hablemos de nuestras santas locuras personales, tenemos aquí esa conexión. Fíjense nada más qué cruel es Zoom. Yo estoy haciendo gestos acá y ustedes claro que no los ven, porque yo estoy hablando abajo de la cámara. No es justo, Zoom no es justo. ¿Cómo me hubiera gustado estar, Agustina, contigo? Es que irnos a tomar unas copas de vino. Y en lugar de eso, aquí está la pobre. Carmen, otra cosa que me emocionó de tu novela es que nombraras, y perdón si la pronuncio mal, a la diosa Coatlicue, ¿se pronuncia así? Coatlicue, sí. Porque yo estudié esa escultura que está en el Museo Nacional de Antropología, en la universidad, pues estudié artes, en la materia precolombino, y como me saqué un 10 en el final, mi madre me regaló un pasaje a México, que fue la primera y última vez que lo hizo, claramente, y yo ahorré todo un año para viajar a su país, que me parece hermoso. Y cuando llegué al Museo Nacional de Antropología y vi la escultura, que la había estudiado en fotocopias horribles, lloré, de verdad me emocioné. Así que la hayas nombrado. ¿En qué año fue eso, Agustina? Ay, no sé, soy horrible por los años, me recibí en 2013 y no sé, en algún momento antes, 2006, ¿10? No me acuerdo. Ponle por ahí, perdón. Tendría que preguntar a mi marido, que se acuerda de todos los años de todo lo que hice yo, que por ahí no estaba, ni siquiera. Bueno, pero digo, haber leído que la hayas nombrado, ¿no? Como perfecta en su imperfección, me pareció hermoso y te lo quería comentar. Muchísimas gracias, Agustina. Yo vi a esa diosa por primera vez cuando abrió el Museo de Antropología. Yo tenía 11 años. Ya fue hace muchísimo. Yo tenía 11 años y yo la vi y me impresionó tanto y la he visitado desde entonces. Soy como turista, siempre voy al Museo de Antropología si estoy en la Ciudad de México. Inevitablemente lo recorro otra vez o me paro en algunas, pero mi sensación es que de adolescente, de muy joven poeta, yo aprendí mucho del arte contemporáneo viéndola a ella, porque no tiene el eje clásico, sino que tiene el eje y tiene esta forma, o sea, hay en ella la disrupción que nosotros a esas alturas del siglo XX considerábamos que era como la revelación del arte de nuestra época. Y en ella está eso. Entonces fue mi lección. En aquellas épocas, nadie iba a la casa de Frida Kahlo. Frida Kahlo se consideraba una mala artista en México, solo para contarte de qué épocas estamos hablando. Y iba yo a aquel lugar, yo me sentaba a escribir en el Museo de Frida Kahlo, en la casa de Frida, en la Casa Azul. Me sentaba, llevaba mis poemas de poeta, y me sentaba ahí en el jardín o ahí por ahí, y volvía y pedía y suplicaba. Luego iba con mis amigas, cuando ya empecé a tener amigas como yo, tendríamos 19, 20 años, Magali Lara, Jesús, queríamos que nos pasaran las páginas del diario, siempre estaba en la misma página el diario. No se veía. Y ahí también, bueno, se aprendieron muchas otras cosas. Pero en nuestra diosa
se aprendía una magnitud de lo que es la complejidad de la vida, ¿cierto? Y la belleza del arte contemporáneo también, del arte contemporáneo. Entonces, que luego pues ya soy de otro siglo. No sé si quieran que lea algún comentario más, algunos comentarios más, o quieras decir algo más, Agustina. Carmen. Ahí me encantan estos comentarios que diga María Luisa Hernández que Eva en Sí. hebreo significa viva, Isha Sí. significa mujer, María Cortina, Eva es la primera persona que se pronuncia yo, sí, es la primera persona que se pronuncia yo. Adán, ¿tú quisieras decir algo? ¿Es tu oportunidad o si no vas a tener que callar para siempre? Claro que no No, estás forzado a decir algo. no, justamente el punto de vista que he dicho, que me parece un libro profundamente feminista y que algo que se debe hacer siempre es contar de nuevo los mitos, justamente. Ahora que decías que el escritor tiene una latencia de lo que está sucediendo en el mundo, me parece que una de las cosas que están sucediendo en el mundo es que está cambiando profundamente en este sentido para bien, ¿no? Que el patriarcado está siendo muy confrontado y me parece que escribir y reescribir un libro que quizás sea el principio o uno de los grandes principios de la misoginia, un libro maravilloso como es la Biblia. Sin embargo, es un lugar donde Eva parece casi un instrumento al grado que, como tú dices, ella no participa en tener hijos, el único que la conoce es Adán y ella nunca conoce a Adán. Entonces, es un libro que en ese sentido me deslumbró. Debo decir también que la presencia de la escritura poética es fuertísima. Estoy leyendo las páginas y estoy leyendo un poema todo el tiempo. Sé que es una novela por la fuerza narrativa, por la potencia, este pulso de estar contando siempre, y además una historia tan impresionante, pero la poesía ahí está todo el tiempo y me gusta también que el ser humano, Eva en específico y bueno, también Adán, no nacen completos, eso me gustó muchísimo, que ellos se forman a sí mismos y sobre todo casi sexualmente, ¿no? El sexo no es algo dado, la sexualidad, los propios genitales no están allí, sino es Eva quien los hace y también después Adán a sí mismo los hace. Entonces, me parece, perdón por el spoiler si lo hice, pero me parece en ese sentido una novela y en muchos muy apasionante y que si estoy hablando desde los zapatos de Adán, imprescindible de leer para los varones también. Mil gracias, Adán. Yo creo que yo quiero darle las gracias a Agustina también muy especialmente por la lectura atenta que has dado, por las preguntas que hiciste tan súper suaves. No sé si se dice igual por allá en tu latitud. Y me da mucha alegría poder hablar de algo que fue una pasión para mí privada y que además creí por muchos momentos que era imposible porque es cierto que hay que volver a contar los mitos, pero al mismo tiempo yo no le veía como que pudiera ser novela, porque era un mito. Pensaba, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un ensayo. Ay, no quiero hacer un ensayo. Pero no, pensé que no iba a escribir nada, que era solamente yo leyendo las Evas anteriores y un poco fantaseándola y buscándola, y leyendo en escritoras cómo habían visto a Eva. Por eso es que al principio de la novela tenemos una carta o una misiva de Teresa de Ávila reprobando la novela que le recontrachoca. Y en medio de la novela tengo alusiones a Gabriela Mistral, a Rosario Castellanos, muchas, pero quité muchas más en el camino porque hubo incluso una primera voluntad mía que dije, ¿y qué tal que no la cuento yo? Cuando empecé a decir, bueno, ¿y qué tal que hago la novela? No, no puede ser una novela. ¿Y qué tal que no la cuento yo, sino que dejo que estas mujeres cuenten que les van pasando los papeles? Y así la escribí, pero eso no funcionaba. Y así las fui viendo pasándose entre ellas la palabra prohibida o la palabra secreta. Y luego resulta que esa palabra secreta no solamente no es secreta, sino que estoy aquí feliz de la vida, gracias a las instancias de Mayra González, maravillosa editora mía, y gracias a Fernanda también, que fue editora es precisamente este libro. Termino aquí platicando con un Adán Serret, gracias Adán. Gracias a ti, Hubiese Carmen. sido maravilloso que yo me llamara Eva, pero no sucedió. No sucedió, pero te llamas Agustina Basterrica. Me llamo Agustina María, lamento.
María. Yo me llamo María del Carmen. Claro, sí. Claro. Sí, sí. Claro, pero creo que eso de haber escrito un cadáver exquisito, que no es el cadáver exquisito de los poetas, sino el cadáver exquisito de tu novela, y de tener la posibilidad de estar aquí conversando contigo, pues muy súper padrísimo. Y mira nada más lo misógina que es la lengua, que para decir que algo es sensacional es padre, y para decir que algo realmente no funciona es que es una madre. Ah, mirá. Muy Sí, mexicano, sí. Sí, Bueno, acá no es así, pero mirá, no sabía, no lo había pensado, es verdad. claro, Sí, bueno, acá bueno, los insultos siempre son machistas en general, claro. ¿no? Pues bueno, creo que tenemos que ir terminando. Muchísimas gracias, Carmen Boullosa, por la invitación, por escribir el libro de Eva. Muchísimas gracias, Agustina Basterrica. Muchas gracias, María González. Yo de manera personal debo agradecerle. Decir de nuevo gracias a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, a la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura y a la Editorial Alfaguara. Muchísimas gracias a quienes nos ven. En verdad, lean esta novela. Es una novela imprescindible, bellísima, llena de sentido del humor y con una profundidad, me parece, que no es usual encontrar. Sí, enorme. Yo muy agradecida por la invitación y por la posibilidad de leerte, Carmen, y por esta charla que, bueno, a mí me pareció hermosa. Así que muchas gracias. muchísimas gracias de Bueno, verdad. espero que nos podamos conocer en persona en Ya México. nos vamos a conocer en México y en persona, y quiero agradecer también a todos los que hicieron posible que esto ocurriese. Carla, Alexandra, muchísimas gracias a quienes dan cuerpo y animan a la cátedra Carlos Fuentes. Si acaso Silvia Lemus oyese, que le mando dar las gracias también y enviarle un abrazo y un saludo. Jean-Luc, muchas gracias también porque has estado ahí atrás de las cámaras, como se decía antes, en tiempos en que creíamos que las cámaras existían, porque ahora ya es otra cosa. Y pues, Agustina, nos debemos la celebración. Adán, nos debemos la celebración. Claro que sí. Mayra, nos debemos la celebración. Y claramente en la celebración vamos a comer manzanas, ¿no? Ay, vamos Exacto. a hacer una cosa tan deliciosa de manzanas, un arroz negro con manzanas que tengo pensado, que no se pueden imaginar lo riquísimo que debe estar. Y a los que nos hayan escuchado, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta conversación que ya nos despidió Adán y yo solo salgo de pilón. Y Fausto. Pues muchas gracias. Muy buenas noches ya en México y en Argentina también. Y pues bueno, nos vemos pronto, espero, ya sin pandemia. Chao. Gracias.